Si fuera verdad, si fuera cierto que se aproxima un asteroide de 28 kilómetros de longitud, 28 kilómetros, y si fuera cierto que va a impactar en el Caribe, estaríamos perdidos todos. Pero una parte de la ufología, de todas estas naves con decenas y decenas de civilizaciones que nos visitan, tiene muchísimo que ver con las personas fallecidas. Hay muchas hipótesis, muchas opiniones, pero lo que verdaderamente importa en estos momentos de cara a la verdad es que no se va a abrir los archivos de ningún Estado. Yo estoy convencido de que toda la gente que estamos viviendo en el planeta Tierra, como en otros lugares del universo, quizás somos voluntarios para vivir una cadena de experiencias que no es posible vivir en el lugar del que procedemos. Mira, yo he hecho un experimento que no lo suelo decir casi nunca. Okay. Cuando alguien me pide el anillo, bueno, pues yo se lo doy. Bienvenidos y bienvenidas, señaleros. Como estaban viendo recién, ahora nos vamos a meter con la entrevista completa con Juan José Benítez que le hicimos en este 9º Congreso OVNI Internacional de Victoria, donde fue indiscutiblemente la estrella, sí, la estrella Juan José Benítez, que estuvo aquí en Argentina. Y tenemos una entrevista exclusiva de unos 40 minutos en la que abordamos un montón de temas, como veías en el resumen. Y quiero agradecer, antes de comenzar con la entrevista, a Andrea y a Silvia Pérez Simondini, que hicieron todo esto posible, y por supuesto a Rosita y a Víctor, que llegaron desde España y que son señaleros y unos grandísimos amigos que estuvieron a través de todo el proceso para poder concretar esta nota que vas a ver hoy con Juan José Benítez. Prestale mucha atención porque hablamos de cosas tremendamente interesantes y es difícil presentar a una persona que tiene una carrera tan profunda, tan dilatada y tan interesante en todos estos temas que tanto nos apasionan. Yo sé que lo estabas esperando hace mucho tiempo, así que no voy a dar más vueltas. Bienvenidos, a partir de ahora, la entrevista completa con Juan José Benítez. Si te gusta este contenido, bueno, suscríbete, deja un like, compartí con tus amigos y nada, comenzamos. Juan José Benítez, bienvenido a La Señal Ciencia y Misterios. Ese es el nombre de mi humilde canal de YouTube y la verdad es que estoy muy agradecido de que se haga un ratito para charlar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es muy difícil presentarlo con la carrera que tiene y lo dilatada que es. Así que la pregunta sería, más específicamente, ¿quién es hoy, en este día de mayo, Juan José Benítez? Una duda que camina. Una duda que camina. ¿Tantas dudas le genera la realidad? Me generan todas las dudas. Cuanto más años cumplo, cuanto más investigo, cuanto más estudio, más dudas tengo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Y bueno, y miles de dudas más, ¿no? Hay una cuestión fundamental entre todo esto y creo que es lo que nos une desde el principio, que es el fenómeno de los ovnis, ahora de alguna manera rebautizado UAP. Anoche escuché su opinión respecto a la etapa de desclasificación de los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de la desclasificación estadounidense? Pues bueno, pues pienso lo mismo que pensé cuando en el año 92 se produjo la desclasificación de los archivos de la Fuerza Aérea Española, de los archivos OVNI. Nos tomaron el pelo de una manera brutal, nos engañaron, desclasificaron unos 80 expedientes que estaban muchos de ellos mutilados, censurados, y los expedientes más importantes no salieron nunca a la luz. Por tanto, tengo muchos motivos, bueno, todos los investigadores que participamos en aquella historia tenemos motivos para pensar que nos tomaron el pelo.
De la misma manera ha ocurrido en la desclasificación inglesa, la norteamericana, la brasileira. Todas las que yo conozco han sido manipuladas. Todos los expedientes están censurados, manipulados y además, repito, han escondido lo más importante. Por tanto, es un timo. Claro, claro. ¿Qué era lo que esperaba encontrar con esa desclasificación en España? Bueno, yo creo que como casi todos los investigadores que yo conozco y que participaron en esa época, somos bastante ingenuos. Claro. Y pensamos que iban a decirnos la verdad. Lo seguimos siendo de alguna manera. ¿Cómo? Lo seguimos siendo los investigadores. Sí, hombre, ya no tanto. Ya no tanto, porque cuando el Pentágono asegura y dice que tiene no sé qué información de unos pilotos de la Navy que han visto, que han filmado y tal, pues sí, bueno, es cierto, pero usted no está diciendo la verdad. Usted está ocultando información mucho más importante. Usted podría mostrar, por ejemplo, la nave estrellada de Roswell en julio del 47 y las 4 criaturas que capturaron. Y eso no lo van a hacer nunca. ¿Usted tiene contactos como tengo yo dentro de la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos que le han proveído de información, dentro también del Departamento de Defensa? Lo que le han narrado, lo que ha podido compartir con ellos, los lleva a esa conclusión, que nunca van a abrir esos archivos. No, no creo. Por lo que yo sé y por lo que me contaron en su momento, en varias ocasiones, no creo que lo vayan a abrir por varias razones. La más importante, según me explicaron los propios militares, es que eso les dejaría a ellos en mal lugar. Primero, por los años de ocultación, que ya van para 80 años. Claro. Segundo, porque el contribuyente que está pagando el sueldo de los militares y todo el gasto de defensa podría reprocharles el hecho de que usted no me está defendiendo de unas civilizaciones o de unas naves que aparentemente son superiores desde el punto de vista técnico. Por tanto, ¿por qué le voy a pagar yo a usted su sueldo? Esa es otra de las razones. Y luego la última, y quizá más importante que ninguna, pero que para los militares es de tercera división, es que el reconocimiento de estas civilizaciones, de estas naves no humanas, significaría un caos a nivel mundial, en todos los sentidos o en casi todos. Entonces, no quieren dar ese paso, pues porque habría enfrentamientos entre los propios humanos, ¿no? ¿Usted piensa que realmente sería algo muy disruptivo presentar en este momento la idea de...? Porque, a ver, pensando en cómo se toma la sociedad muchas veces las cosas y a veces bastante a la ligera, ¿no? Y eso lo vemos a cotidiano. Quizás contar que hay vida en otro planeta lejano no sea algo tan terrible ya en este momento cuando la mayor parte de la gente lo tiene bastante integrado. Ahora, el fenómeno lo vemos de una manera mucho más local y hasta familiar. ¿Es a ese tipo de desclasificación que le tienen miedo, el contar que hay algo que quizás está compartiendo esta realidad con nosotros y que no siempre se deja ver? Mire, todo eso a los que verdaderamente saben del tema OVNI en el mundo, que son los militares, y los investigadores, por supuesto, todo eso le trae sin cuidado. Okay. Es decir, hay muchas hipótesis, muchas opiniones, pero lo que verdaderamente importa en estos momentos de cara a la verdad es que no se va a abrir los archivos de ningún Estado. Hay un acuerdo no firmado, no escrito entre las grandes potencias para no revelar determinados asuntos. Por ejemplo, las ruinas que se descubrieron en la Luna por parte del proyecto Apolo, seguramente, yo no tengo constancia escrita, seguramente hay un acuerdo desde hace muy pocos años con China, que es un candidato a pisar la Luna,
para no revelar lo que ha habido allí o lo que sigue habiendo. Claro, de esa manera mantienen dentro de cuatro paredes un secreto que de otra manera comenzaría a rodar alrededor del mundo. De todos modos, bueno, se están sumando cada vez más visitantes a la Luna, India, Japón y así sucesivamente, así que se irían sumando miembros al club. Sí, pero no olvide que en ese aspecto hay acuerdos que la opinión pública no conoce entre estas grandes potencias, para no revelar determinados asuntos, por esa serie de razones que hemos expuesto. ¿Y usted cómo se siente con eso? ¿Qué le provoca? ¿Usted cómo se siente con ese secretismo? ¿Qué le provoca? Yo me siento defraudado porque yo estoy pagando impuestos, Claro. y estoy alimentando a la cúpula militar y al sector militar, como todo el mundo. Entonces, es curioso porque el contribuyente está pagando para que no le informen. Desde el punto de vista de la lógica, si esto es materia reservada o alto secreto, yo le estoy pagando a los militares para que mantengan el secreto y no me informen, lo cual es absurdo. Es decir, la opinión pública tendría que rebelarse contra todo lo que sea secreto. Claramente. O no pagar impuestos. O no pagar impuestos. Yendo ya un poquito más allá del tema OVNI, UAP y volviendo a la realidad, ¿no? Y a esta gran pregunta de qué nos está pasando o quién es uno hoy en día y la gran incógnita que tiene con la realidad. Yo lo estaba escuchando en una entrevista que le dio a Amado Martínez hace aproximadamente un mes atrás y hablaban de temas muy interesantes y muy complejos y muy profundos. Y cuando uno se pone a pensar justamente en qué preguntarle a Juan José Benítez respecto a todo lo que ha escrito, a todo lo que ha investigado, a sus trabajos periodísticos, es muy difícil elegir un tema. Pero hay un tema que siempre salta en el medio y es Dios. Su visión de esta historia que de alguna manera parece vedada a gran parte de la humanidad. ¿Quién es Dios para Juan José Benítez? Yo no le puedo contestar a eso porque tengo 1.400 centímetros cúbicos de cerebro, que no es nada. Entonces yo lo que intuyo que Dios, el número uno, o el Padre Azul, como me gusta llamarlo a mí, porque se lo he escuchado, entre comillas, en Los caballos de Troya a Jesús de Nazaret, que es el título más frecuente, ¿no? Para mí es una entidad benéfica, amorosa, con mayúsculas, al 100%. Por tanto, todas esas historias que hay sobre el Antiguo Testamento en la Biblia, Yahvé y todo esto, eso es falso, eso no tiene nada que ver con el Padre Azul. Yahvé es otra historia, distinta, malinterpretada, y además ha sido asumida como Dios. Pero yo no concibo al Padre Azul asesinando a niños. No, claro que no. ¿Cuándo llega usted a la conclusión de que esa historia está mal interpretada, está mal contada? Bueno, a ver, en el Antiguo Testamento, que yo he estudiado a fondo durante muchos años, aparecen constantemente carros de fuego, columnas que guían al supuesto pueblo judío por el desierto. Bueno, eso hoy lo estamos investigando, vosotros lo sabéis muy bien. En todas partes, Argentina es un lugar muy caliente. Lo que investigamos hoy es lo que nos está contando el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hace 3.000 años, 3.300, cuando aparece mi tío Moisés, pues nadie podía imaginar que algo pudiera volar. Y si algo volaba y de ese objeto, de ese carro de fuego, salían unos tipos que además vestían de una manera muy rara y hacían cosas muy extrañas como sacar agua de las rocas, pues ¿qué van a pensar? Correcto. Pues que era Dios, Yahvé. Y estos seres, que pertenecerían seguramente a una o a varias civilizaciones no humanas como las que estamos investigando ahora,
estos seres aprovecharon esa superioridad, entre comillas, para adoptar el nombre de Yahvé, de Dios, y actuar de acuerdo a sus objetivos, a medio y largo plazo. Sí. Primero, crear una comunidad, una identidad nacional, Ujú. una religión Sí. y un lugar, Palestina, Canaán, que resulta que lo roban, porque había 30 etnias legítimos propietarios de esas tierras. Y no se sabe por qué. Yahvé le dice a Moisés y a todos los demás, le dice, no os preocupéis que yo os voy a dar esa tierra. Pero ¿cómo que usted me va a dar esa tierra? Si tiene tienen 30 legítimos propietarios o más. Sí. No importa. Y los roba y los mata. Eso no es Dios. Eso es otra cosa. Exacto. Siguiendo por el mismo camino, y en esta entrevista de la que le hablaba, una de las reflexiones que más me gustó es esta idea de que estamos en una experiencia de tiempo en esta realidad, que hay más antes y después de la vida. Y me gustaría preguntarle por eso, porque la idea de la finitud de nuestra experiencia en este mundo a veces parece casi como como un videojuego de realidad virtual. Y las cosas tienden a tomar otro significado cuando uno interpreta que podría haber algo en el más allá. En este momento, ¿en qué punto se encuentra en su relación con el más allá, con el después? Le digo porque yo leí, por ejemplo, este libro, el de los pactos y las señales, y me parece muy interesante todo lo que cuenta allí, porque son cosas que nos han pasado a muchas personas, que hay como una respuesta del otro lado también, que te deja un mensaje y un aliento. Bueno, yo empecé a investigar el tema de la vida después de la muerte en el año 68, Claro. cuando estaba en el Heraldo de Aragón en Zaragoza, mucho antes que el fenómeno OVNI. Y estoy convencido, después de tantos años, y sigo con las investigaciones, estoy convencido al 150% de que después de la muerte, del dulce sueño de la muerte, uno se despierta en un lugar totalmente vivo, físicamente vivo, Ajá. y sigue un larguísimo peregrinaje sin volver a morir nunca más, Ajá. y con una serie de experiencias que no podemos ni imaginar. De la misma manera que no podemos comprender ni imaginar, o quizás intuir levemente cómo es ese lugar, lo que en los caballos de Troya se llama los mundos mat, que bueno, es una manera de definir esos primeros cielos, primerísimos cielos. Entonces a mí no me cabe la menor duda de que todo el mundo, cuando muere, o cuando se apaga esta experiencia, esta aventura en la vida terrenal, sigue vivo. Bueno, hablábamos con Jacques Vallée hace un tiempo atrás, lo conoce. Estábamos charlando de un tema que me pareció fascinante por lo que él estaba proponiendo, que es esta cuestión de que, más allá de que podríamos vivir una suerte de simulación, hay una idea en la teoría de la información que podría corroborar esto, de que en realidad entramos como en una suerte de campo virtual para tener una experiencia, luego salir, y algunos interpretarían que podría ser realmente una suerte de videojuego de una vida real que tenemos en otro lado. Esto coincide un poco con lo que esa reflexión. Sí, sí. Yo estoy convencido de que toda la gente que estamos viviendo en el planeta Tierra, como en otros lugares del universo, quizás somos voluntarios para vivir una cadena de experiencias que no es posible vivir en el lugar del que procedemos. A ver, si ese lugar es un sitio donde lo habitual es espiritual, no con la connotación religiosa que tiene aquí en la Tierra, sino espiritual en el sentido de que no es físico como la materia orgánica nuestra. Entonces, en ese lugar alguien te dice, te explica, y tú conoces lo que es el tiempo, no conoces lo que es el tiempo, sí sabes lo que es, pero no lo has experimentado.
y no has experimentado la materia, ni el dolor, ni las cadenas de enfermedades y el sufrimiento, ni la alegría, ni el tabaco. Claro. Entonces dices, bueno, yo quiero vivir esa experiencia. Y hay una teoría que yo comparto, a la que yo llamo la ley del contrato, donde te ofrecen nacer, vivir esa aventura. Tienes que firmar cuando tú eliges y cuando naces se te borra. Claro. Y no recuerdas nada hasta que mueres. Cuando mueres, recuperas todo y vuelves seguramente a una situación física de tu cuerpo y de tu mente parecida a esta, pero no igual. Yo de eso estoy completamente seguro, y es más, últimamente en las investigaciones que estoy haciendo sobre este tema, Sí. me doy cuenta de la enorme importancia que tiene el fenómeno ovni en las personas muertas. Bueno, hay una gran relación ahí. Yo había visto casos, había investigado casos donde aparece el fenómeno ovni en medio Sí. de esa situación, de esas personas fallecidas. Pero no le había dado demasiada importancia porque me rechinaba un poco los dientes. Claro. Hasta que he visto que sigue abundando la casuística donde a esta gente que está muerta o que están a punto de morir aparece. Las naves, aparecen unos seres que estudiamos en la ufología y que cuidan de los muertos. Correcto. Entonces, claro, yo ahora mismo estoy... Le hago una apuesta más fuerte todavía. En un caso muy conocido aquí en Argentina, que sigue activo, que es el de Juan Oscar Pérez, que lo ha trabajado mucho el doctor Néstor Berlanda. Bueno, Juan es un buen amigo y lo he entrevistado varias veces y he charlado mucho con él. Y hay un evento específico en el que él se encuentra perdido en el campo en el que estaba trabajando y de pronto aparece frente a él un aparato muy grande del que bajan estas criaturas con las que él se encuentra, que son muy altas, que llevan como una escafandra, y de entre ellas, para hablar con él, sale su abuelo. Y es su abuelo el que tiene el contacto con él. Y conectando esto con otras investigaciones, como por ejemplo las del psicólogo Juan Acevedo Peinado, es un tipo de relación familiar que los pueblos originarios la tienen integrada como algo totalmente coherente y normal. Otra vez, los muertos y los objetos voladores no identificados. ¿Qué opinión le merece algo por el estilo? Pues que estoy cada día más convencido de que una parte, quizá no toda, pero una parte de la ufología, de todas estas naves con decenas y decenas de civilizaciones que nos visitan, tiene muchísimo que ver con las personas fallecidas. En el caso de Juan, Sí. que estabas hablando, pues habla de los tatas, ¿no? Los tatas, exacto. Claro, bueno, pues yo cada día estoy más convencido de que una parte de esa ufología, quizás uno de sus cometidos es cuidar o no sé qué a las personas fallecidas. No es fácil de entender, yo al menos no lo comprendo bien, pero lo acepto porque hay bastantes testimonios. Pero testimonios hay muchos, y si uno se pone a revolver, además también hay una relación casi histórica del fenómeno con, o sea, en realidad de la fenomenología del tema ufológico o del tema paranormal o de la cuestión que tiene más que ver con las diferencias cercanas a la muerte, donde parece que se empiezan a mezclar los personajes. Es como si fuera algún tipo de relación liminal de realidades donde los personajes empiezan a interactuar. Es muy interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy interesante en Canarias de una persona, una señora, que estuvo a punto de morir, tuvo una experiencia cercana a la muerte, y ella me contaba cómo en una zona donde se encontraba en ese momento aparece una nave con una enorme puerta abierta
y un montón de señores humanos dentro con dos seres altísimos. Entre esas personas humanas estaba su madre. No. Ella fue hacia la nave para abrazarla y la madre impidió que subiera a la nave y la empujó hacia afuera. Claro, es otro caso más donde el fenómeno ovni Qué interesante. está íntimamente vinculado a lo que entendemos por la muerte, ¿eh? Correcto. Que también es un proceso desconocido para nosotros. Bueno, Pensamos que la muerte es el final, que es no sé qué, y es falso. La muerte no existe, punto primero. Y segundo, es una centésima de segundo. correcto. Porque además, y sobre todo cuando ocurre de manera inesperada y, por ejemplo, por un evento, a mí siempre me quedó cuando fue hace unos años atrás el desastre de nuestro submarino Ara San Juan. La implosión del submarino fue tan rápida que los submarinistas no llegaron a enterarse porque fue menor a los 150 milisegundos que dura nuestro presente. O sea que eso directamente no estuvo en su realidad. Quizás sí la conciencia de que no iban a zafar de lo que estaban viviendo, pero en ese sentido es como que nuestra realidad es bastante hackeable, es bastante intervenible. No estamos todo el tiempo conscientes, obviamente, de lo que nos rodea. Pero en ese sentido, ¿cómo definimos la realidad? Porque hablamos mucho de la conciencia, pero para meternos en la conciencia, primero tenemos que definir también qué entendemos por realidad. Claro, es que la realidad de este mundo, de este planeta, no tiene nada que ver con otras realidades, no solamente de dimensiones que no conocemos y que están ahí, como siempre estuvo América, donde está, hasta que alguien la descubrió, ¿no? Entonces, yo creo que esta realidad es, tú lo decías muy bien antes, como un videojuego. Es decir, hay una película que te la muestran desde el principio hasta el final, que dura 2 horas, 50 años, 3 días o 79 años, y donde tú ves una serie de cosas que no vas a volver a ver, que no vas a volver a experimentar, que es la clave de la vida para mí. La clave de la vida es una cadena de experiencias. De donde vienes no hay tiempo. Aquí sí lo experimentas el tiempo. ¿Y de qué manera? Allí no hay dolor. Aquí sí. Allí no hay sentimientos negativos, ninguno. Ni venganza, ni envidia, ni odio. Aquí sí. Lo que estás haciendo es experimentar y enriquecerte, para cuando pases al otro lado tengas una enorme carga experimental, que es lo más interesante. La experiencia es mucho más importante que la sabiduría. Una experiencia que además tiene, me parece que embebidas algunas reglas, ¿no? Todos hemos leído en libros antiguos, de civilizaciones antiguas, en grandes religiones, esta cuestión de la necesidad de seguir cierto camino para alcanzar tal cosa, para alcanzar la elevación, para alcanzar la iluminación, para el karma, el dharma. Parecen como si fuera un videojuego, hasta reglas de ese videojuego. Si la ley del contrato fuera verdad, que está por ver, nada de eso nos tendría que preocupar. Bien. Vivir el ahora. ¿Por qué? Porque el siguiente ahora ya está previsto Claro. y nosotros no lo sabemos. Entonces, eso se llama vivir con las manos en los bolsillos, sin preocuparte o preocuparte relativamente normal de lo que vas a hacer o encontrar trabajo, eso sí, pero no agobiarnos con el mañana o con el futuro. Mira, yo una vez, siguiendo un ejemplo que se cuenta en Caballo de Troya, Jesús de Nazaret, en una predicación durante su vida pública, llegó a una aldeíta y alguien le preguntó por el tiempo, por el futuro. Y el Jesús no dijo nada. Los llevó a sus discípulos y a esta gente de la aldea a un río. Ajá. Y les dijo, siéntense aquí. Se sentaron
y les dijo, vamos a esperar que llegue el futuro. Se sentaron y estuvieron como 2 o 3 horas Wow. y el futuro nunca llegó. Entonces, no tendríamos que preocuparnos del futuro para nada, Exacto. porque lo que sea ya está contratado. Ya está funcionando, ya es parte de algo que... Claro, y además firmado Está por ahí. nosotros mismos. Correcto. Lo que pasa es que es muy difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender, pero si pusiéramos un poquito más de ganas, quizás podríamos llegar a engancharle Es que, la sintonía. claro, si la gente supiera que existe una ley del contrato, el mundo cambiaría. Claro. Pero por otro lado no es bueno saberlo, porque se descafeína la aventura. Una aventura que tiene a veces símbolos muy potentes. Palo, cero, palo. Me quedé muy enganchado con ese capítulo. Bueno, es una historia que no ha terminado. No, Yo no de he- hecho, ahora voy a contar algo que vi. No he encontrado la explicación todavía. Y yo me encuentro, en el Mar Rojo me encuentro este anillo, Ujú. buceando. Me llamó mucho la atención porque estaba en un pañito de arena con un brillo espectacular. Sí. Bueno, lo agarré y en esos momentos, el 25 de julio del 96, cuando yo regreso a España, me encuentro que en un pueblecito de Andalucía, que se llama Los Villares, unos días antes, el 16 de julio, un señor que iba con su perro por las afueras de este pueblito ve una nave aterrizada y en la cúpula aparece 101. Oh. Le lanza a uno de ellos, uno de los 3 seres que estaban al lado de la nave, le lanza una luz, cae a los pies de este señor, de Dionisio Ávila, y se da cuenta que no es una luz, es una piedra esférica donde está el signo 101. A partir de ahí yo empecé una larga investigación que no ha terminado. Y me di cuenta, a través de los exámenes que se hicieron en la universidad, Eso le quería preguntar, porque... de que este anillo tiene unas características muy poco comunes. Por ejemplo, si tú lo enfocas con una cámara de termovisión, alrededor tiene luz. Y las temperaturas del anillo no son las temperaturas del cuerpo, por ejemplo, de los dedos. Ok, Son 6 grados, 7 grados, 4 grados. muy frío. En ¿Pero fin, se siente al tacto ese frío? a veces sí, Ah, ok. no siempre. No siempre. Mira, yo he hecho un experimento que no lo suelo decir casi nunca. Ok. Cuando alguien me pide el anillo, bueno, pues yo se lo doy. Y cuando me lo devuelve, es una hipótesis. Sí. Cuando me lo devuelve, si está congelado, es que esa persona no es de fiar. Uf. Oh, qué buen punto ese. Y no me he equivocado nunca. Bueno, no se ha equivocado el anillo. Wow. Bueno, es muy interesante lo del anillo, porque hace un par de noches me provocó una reflexión. Estábamos cenando con amigos suyos y amigos míos que estaban sentados en la misma mesa. Y resulta que de los 4, 3 tenían reproducciones de su anillo. Más exactas, menos exactas, pero ahí estaban. Y no solamente habían generado una pequeña sinergia en esa mesa, sino que se había extendido a que habían pedido exactamente la misma comida sin saberlo, algo que les había sorprendido mucho. Pero cuando se pusieron a indagar un poco más, el origen de esos anillos era prácticamente la misma persona que había hecho la copia y lo habían encargado internacionalmente. Hasta habían perdido la copia y la habían recuperado, muchas cosas que conectaban. Y todo esto me llamó mucho la atención, porque ¿cuáles son las posibilidades de que 4 personas de 2 continentes diferentes terminen encontrándose en una misma mesa, pidiendo la misma comida y teniendo prácticamente las mismas experiencias con reproducciones del anillo original? Eso habla de una cuestión
que van más allá de una historia bien contada o de lo que le pasa incluso a su propio anillo. Entonces, ¿usted tiene la sensación o tuvo la sensación en algún momento que tenía que encontrarse con la historia original y con el anillo en sí mismo? ¿Que había algo más ahí? Yo tengo varias versiones, pero bueno, son versiones de personas a las que yo he acudido. Una de ellas, sobre todo en Estados Unidos, pertenecía al ejército que llaman división remota. Sí. Estaba en el ejército norteamericano. Y yo me acuerdo que le facilité el anillo. Ya algunos amigos míos, que tú conoces además, yo les había dejado el anillo para que lo tuvieran durante un tiempo, unas horas, un tiempo, y a partir de ahí ellos ennegrecían la plata, probablemente por algún problema del pH o algo así, ¿no? Exacto. Cuando yo les dejo el anillo, se lo ponen, desapareció ese problema de ennegrecer la plata, ¿no? Bueno, entonces esta oficial del ejército norteamericano, yo le doy el anillo, ella lo mantiene y me habla y me dice, es un corrector de ADN. Apa. Procede de un rey de reyes. Apa. Y bueno, me empezó a hablar de un faraón, etcétera, pero bueno, son cosas que no he podido corroborar. Exactamente. Bueno, pero que al fin y al cabo, si hablamos de visores remotos, es muy interesante. Habría que meter toda una entrevista hablando de la idea de la visión remota. Pero respecto a Palo Cero Palo, lo del anillo me parece muy interesante, porque uno por ahí podría pensar que está como que expandiendo el anillo mismo a través suyo una historia que contar o una incógnita que presentar. Pero al mismo tiempo también da la sensación de que podría estar absorbiendo parte de estas experiencias, generarlas para un motivo en particular. Su relación con el anillo, esta cuestión de entregárselo por ahí a un amigo que le haga bien o que lo ayude con algo, ¿es una relación de propiedad o es más una amistad? Yo sé que es raro porque es un objeto, no es una persona, pero... En mi caso fue un regalo y respuesta a una solicitud que yo hice en Egipto. Yo pedí una respuesta, una señal de un caso que yo estaba investigando, muy complejo, muy complicado, que luego apareció en un libro que se llama Ricky B, sobre infiltrados. Lo voy a buscar. Y cuando yo solicité esa señal en el Cairo, en un viaje que hicimos a Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, es cuando yo me encuentro el anillo. Bueno, pues yo lo interpreto como una respuesta a la solicitud que yo hice o una señal de si iba en el buen camino. Claro, ¿no? claro. Pero yo creo que el anillo es muchísimo más. Yo me he encontrado estos símbolos en el antiguo bereber, en el Sáhara. Allí aparecen al lado, estos símbolos, al lado de las pinturas rupestres que tienen miles de años. Claro. Por tanto, entiendo que tiene un significado mucho más allá de lo que de lo que yo pueda imaginar. En bereber, 101 significa suyo o de ellos. Pero ¿de quién? Claro, ¿de quién? ¿Quiénes son ellos? Pues obviamente lo que tú estás estudiando, como otros muchos investigadores. Exactamente. Para ir redondeando, porque no me quiero pasar del tiempo que habíamos ya más o menos hablado con Rosita, hay una pregunta que le tengo que hacer se la tengo que hacer sí o sí, porque si no me mata mi audiencia. Y es la de Gog. Y 2027, 2028, un cuerpo acercándose a la Tierra. Hay mucha gente que está preocupada con este tema. Pues sí. No es mi tema preferido, Lo imagino. Y siempre repito y repito y repito que ojalá me esté equivocando. Si fuera verdad,
si fuera cierto que se aproxima un asteroide de 28 kilómetros de longitud, 28 kilómetros, y si fuera cierto que va a impactar en el Caribe, estaríamos perdidos todos, Sí. o casi todos. Sí. Imagínate qué significaría ese impacto a 300 kilómetros al oeste de Bermudas. Desaparecería toda la costa este norteamericana, el Caribe entero, América Central entera, y las costas de América del Sur, Colombia, Venezuela, Brasil. Inglaterra desaparecería entera. Sí. Portugal. Entonces, prefiero vivir el ahora, Correcto. que creo que es lo que hay que hacer. Sí. Venga o no venga Gog. Venga o no venga Gog. Pero bueno, es una pregunta que, insisto, le tenía que hacer porque si no, no me lo iba a perdonar mi audiencia. Juan José Benítez, su visita a Argentina esta vez, ¿cómo vio el Congreso? ¿Qué le pareció? Pues lo he visto con un altísimo nivel, Ujú. muy variado, muy atractivo, con muchos temas, con investigadores profesionales, y bueno, me ha causado una muy grata impresión. Bueno, espero que haya estado cómodo, que lo haya disfrutado y que siga disfrutando los días que le quedan. Muy cómodo, muy bien. Y que coma muy rico también, que es lo importante También. por acá. Juan José Benítez, muchas gracias. Gracias a de verdad. vosotros. Gracias. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Unknown life form. Anomaly detected.